En realidad, estamos ya culminando la primera semana, el 9º día de esta cuaresma, ya casi el 25% de este tiempo tan importante. Y esta primera semana la podemos resumir en una secuencia muy fácil. El lunes vimos Mateo 25, venid aquí, benditos de mi Padre. O sea, ¿de qué habló? De la misericordia. A lo que nosotros llamamos, creo que mal llamamos, limosna. Hablamos de la misericordia. El martes hablamos del Padre Nuestro, o sea, hablamos de la oración. El miércoles hablamos del ayuno, de la penitencia, basada en la fe. Acuérdense de Nínive y de que se vistieron los ninivitas de sayal con la predicación de Jonás. El jueves, ayer, volvimos a hablar de la oración, pero de una manera más profunda. Así la cuaresma va avanzando y te va dando mensajes que nos van a servir para prepararnos para este tiempo importante. La oración como memoria, la oración, decía el libro de Esther, como agradecimiento, la memoria o la alabanza como oración, la oración como confianza y una oración perseverante. Eso vimos hasta ayer. Permítanme en esta introducción sacar el resumen de todo. En realidad, esta cuaresma, a esta altura, tenemos que tener claro de que las enseñanzas de la iglesia en la cuaresma van en un solo sentido, en mejorar nuestras relaciones. Alguien podría decir, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come esto? Pues definitivamente, si yo rezo, si yo oro como la cuaresma me manda, estoy mejorando mis relaciones con Dios. Si yo hago misericordia, limosna, misericordia, obras de misericordia, las 14, 7 corporales y 7 espirituales, estoy mejorando mi relación con el prójimo. Y si yo hago ayuno, mejoro mi relación conmigo mismo. Entonces, todo esto se resume en una sola palabra: mejorar relaciones. Y hoy día el Evangelio en realidad pertenece al Sermón del Monte. En el día de hoy nos sugiere una palabra importante como corona de esta semana. Es la palabra conversión. Esto en cuaresma no es novedad. Todos los viernes la liturgia, y ya se van a dar cuenta, va a ir avanzando en este término importantísimo que es la conversión. Los viernes en realidad nos recuerdan el día en que muere Jesús. Y los viernes de cuaresma acentúan este recuerdo y orientan las almas cada vez más e intensamente más a ese momento de la redención. Ya la primera lectura que hemos escuchado el día de hoy también habla de la conversión. Dios no quiere la muerte del pecador, dice Ezequiel en la lectura. El Señor quiere que nos convirtamos a Él. El Señor quiere que abandonemos los ídolos. Miren qué importante. Esos ídolos que se alimentan de nosotros y de nuestras esclavitudes, y el Señor nos propone todo lo contrario, que nosotros nos alimentemos de Él. Esa es la propuesta de cada uno de los viernes. Y qué bueno que este día cayó viernes para poder, entramar un poco el mensaje de esta cuaresma. El Evangelio de hoy nos da la clave vital de la grandeza de la perfección cristiana. Esto, en palabras de Jesús, sería: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Quiero, para empezar esta meditación, usar solamente 3 palabras que vamos a desarrollar, no extensivamente, pero hoy día estamos celebrando evidentemente 87 años de la partida a la casa del Padre de nuestra beata Conchita. Por lo tanto, tenemos que saber qué nos dice ella también en el Evangelio de hoy, qué nos dice sus revelaciones privadas. Primera palabra clave: exigencia. Esta palabra la vemos en el Evangelio: exigencia. El estándar de Jesús es más alto que el de Moisés, y eso en definitiva se cumple. Y decía que hoy celebramos esta partida, 87 años de su partida a la casa del Padre, de Concepción Cabrera. ¿Qué nos dice ella en sus revelaciones privadas? Alguien tuvo la certeza
Yo soy un comelibros y alguien tuvo, para mí, la suerte, de la idea de prestarme un libro de vicios y virtudes y vicios, ¿de acuerdo? Pero me dio plazo. Por ahí está esa persona ahorita. Y me dio plazo. Y me dijo, regreso tal día y me lo devuelves. Así que yo me lo comí, evidentemente. Después ya me lo regalaron. Acá también está la persona que me lo regaló. Y después, también la misma persona me regaló otro libro que lo terminé de leer hace poco, A los sacerdotes. Entonces ya poco a poco me estoy convirtiendo en hincha de Concepción Cabrera de Conchita. Y entonces ahora quiero comentar algunas cosas de las que ella recibió como revelaciones privadas. En uno de sus escritos, que contiene las revelaciones privadas para los sacerdotes, nos dice de la exigencia lo siguiente: la transformación de un sacerdote en mí, le dice Jesús a ella, es, en cierto sentido, mayor milagro que la transubstanciación. Me encantó eso, lo he marcado en el libro. Tengo dos en realidad, porque me regalaron dos, no le digan a nadie. Y uno lo marco y el otro lo tengo como una joya allí, ¿no? Y entonces eso quedó marcado, mayor milagro. Pero eso, pregunto, ¿es solamente para los sacerdotes? Hoy día el Evangelio nos dice que no solamente es para los sacerdotes, es para todos. Por lo tanto, el Evangelio extiende este pedido de Jesús a la Beata Concepción, pero hay un riesgo, hay que tener cuidado con el riesgo, no hay que ilusionarse tan fácilmente. El riesgo es entender mal el concepto de la misericordia. Cuando yo entiendo mal el concepto de la misericordia, resulta que me puedo convertir en una especie de laxo. El laxismo entra a mi corazón y puedo decir que la misericordia suaviza todo el mensaje. Y no es así. Jesús es exigente, nuestra religión es exigente, Dios es exigente con nosotros y nosotros tenemos que defender la exigencia. Mucho cuidado, hay religiones que han dado pasos atrás. Lo que ahora pretende hacer la Conferencia Episcopal Alemana con una fuerza que yo no sé de dónde le sale, pero Dios lo permite. Y nuestro Papa, gracias a Dios, no lo permite. Y entonces, yo creo que este Evangelio también es importante. Responde este Evangelio a la pregunta que muchos en la actualidad se hacen equivocadamente. ¿Se podrá comulgar con pecado mortal? Mucho cuidado. Este Evangelio, 2 evangelios responden eso en la Sagrada Escritura. Este Evangelio que te dice si estás con algún problema, antes de tu ofrenda, vete a reconciliarte. Clarísimo. Y el otro evangelio que cuenta una parábola del rey que su hijo se casa e invita a los importantes, no quieren ir, y entonces va por ahí a las esquinas, manda a sus empleados, y algunos no estaban vestidos para la fiesta. Esos 2 evangelios defienden el hecho de que el Señor nos pide pureza de corazón, corazón limpio para recibirlo. Entonces, ojo, hay manifestaciones claras de este riesgo de la misericordia. Mucho cuidado. Creer que tener un corazón estricto, que hay que tener una conciencia estricta y recta, no es ser un fanático. Mucho cuidado. Eso no es ser un fanático, no es ser un escrupuloso, como por ahí puedo haber escuchado en algunos ambientes. No, es que algunos, dicho sea de paso, el fanatismo, los fanáticos y los escrupulosos hacen mucho daño a la iglesia. Pero no hay que confundir. Ser fanático no es tener un corazón recto. Todos tenemos que tener un corazón recto con las cosas de Jesús. En realidad, esta primera palabra, exigencia, debe quedar marcada en nuestro corazón y quedó marcado en el corazón de la Beata Concepción, porque en todos sus escritos, yo como resumen estas 3 palabras las puedo tomar de sus escritos. Segunda palabra clave, corazón. Esta palabra responde a la pregunta, ¿en qué sentido debemos ser mejor? San Pablo, ya en la segunda carta a los Corintios,
Hace una comparación entre lo visible y lo invisible, entre lo exterior y lo interior, entre lo transitorio y lo permanente. Ya San Pablo ya estaba dando algunos visos de qué era lo que pasaba en nuestro corazón. Y esta es la palabra clave. La perfección debemos buscarla y encontrarla cada uno de nosotros. El interior de cada uno de nosotros es lo que la Sagrada Escritura llama corazón. Esto es ser coherentes, limpios y bellos con la belleza de Dios. ¿Qué nos dice nuestra beata Concepción Cabrera con respecto a esta palabra? Ella lo explicó de manera muy simple y en la revelación nos dice: quiero amor en las almas, quiero destruir las indiferencias, dice la beata Concepción. Y por cierto que las indiferencias o la indiferencia es uno de los pecados más grandes de nuestros tiempos. Así lo decía Santa Teresa de Calcuta y, por qué no decirlo, San Juan Pablo II. Segunda palabra clave entonces, corazón. Pregunta para el examen de conciencia de la primera palabra: ¿cómo va mi exigencia a mí mismo? ¿Me exijo a mí mismo o me laxo por algunas cosas que escucho por ahí y que no deberíamos escuchar, cosas que no están aprobadas por la Iglesia, que hacen muchísimo daño? ¿Cómo voy en el trabajo en mi corazón? ¿Tengo rectitud de intención en mi corazón? ¿Trabajo más lo interno que lo externo? ¿Trabajo esa limpieza interior? ¿Trabajo en realidad eso permanente en desmedro de eso transitorio? Tercera palabra clave. La primera palabra fue exigencia, que está en un plano un poco epidérmico, y corazón ya está en un plano un poco más interno. Ahora nos metemos muchísimo más. La palabra comunión. Y el Evangelio de hoy justo pone de ejemplos esa palabra comunión. Nos hace un llamado por medio de la reconciliación entre nosotros. Este Evangelio tiene dos imágenes preciosas. La primera, con el que te pone pleito, dice: procura arreglarte mientras vas de camino. Allí está el camino de la vida. Mientras vas de camino en tu vida, pues empieza a tratar de arreglarte el pleito con el otro. No vaya a ser que el camino de tu vida termine y ¿a dónde vas a terminar tú? Y la segunda imagen, cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar, si tienes algo pendiente con algo, anda, reconcíliate primero. Es la segunda imagen. ¿Qué claves, qué medicinas? Porque ya el problema está planteado, el problema de la falta de comunión. ¿Qué medicinas nos da el Evangelio en general con respecto a estos temas? Primero, no dejarse llevar por la ira, nos dice el Evangelio. No actúes con filias y con fobias. No llames a tu hermano imbécil ni renegado. Y la segunda, no conviene estar enfrentados. La caridad primero, todo lo demás es segundo. Y por último, una tercera clave medicina, procurar, es el verbo clave en esto. Procura estar bien con tu hermano. Procura no tener filias y fobias. Procura andar de manera correcta, imitando siempre a Jesús. Nuestra beata nos dice con respecto a esta comunión, y dice textualmente en una revelación: no solo quiero que me honren en los templos de piedra, dice la beata en una revelación, sino que me honren en el templo de su corazón. Vamos a pedirle entonces a nuestra beata Concepción Cabrera que interceda por nosotros. Podemos pedirle intercesión también a un beato, a una beata, y vamos también a aprender mucho de ella, que es aprender de Jesús por las revelaciones que ella ha tenido. Que así sea. Jesús, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, 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 Señor Jesús. Jesús, Jesús, Salvador
Sálvalos, sálvalos, Señor Jesús. Sálvalos, Señor Jesús.